bien, hermanos. Bueno, tal vez, como se dio cuenta usted, hermano, hoy no se publicó, ¿cierto?, el anuncio sobre el servicio de hoy, el culto a Dios, porque pues la intención de nuestro pastor hasta lo último fue asistir. Por eso no sabíamos qué tema colocar y creo que no se colocó, ¿verdad? Hoy no hubo, ¿no? ¿Sí lo colocaron? Ah, bueno, entonces sí lo han colocado, yo no lo miré al último. Pero hoy, hermano, vamos a compartir y tengo un título que para los que toman sus apuntes, en lo que se llama todo lo que hagas, hazlo para Dios. ¿Sí? Todo lo que hagas, hazlo para Dios. Y vamos a compartir hoy en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Vamos a leer desde el verso 6 hasta el verso 9. Es impresionante, hermano, la palabra, cómo a través de estos 4 versículos, o de pronto hasta el 10, si lo leemos, vamos a encontrar, hermano, 7 verdades que se establecen, hermano, dentro de esta reflexión, la reflexión de esta mañana. Dice ahí, hermano, en la palabra de Dios, en Hechos, en el capítulo 16, desde el verso 6, leámoslo hasta el verso 10, mejor. Dice así la palabra de Dios: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se le permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén. Tomen asiento, por favor, hermano. Muchas gracias. Les decía, hermano, que el tema de hoy es un tema en torno al servicio, ¿sí? En torno a la ayuda. Por eso le decía que era una reflexión que había preparado para nuestros hermanos de la oficialidad que nos acompañan en la mañana. Pero Dios sabe cómo hace sus cosas, siempre lo decimos. Y hoy, hermano, lo certificamos una vez más, que Él quiere que esta palabra sea compartida a su pueblo. Aquí habla, hermano, de una región, y es la región de Macedonia, ¿sí? Y Macedonia es una región bastante amplia que queda al sureste, hermano, de Europa, al norte de Grecia. Y en tiempos, hermano, del apóstol San Pablo, Macedonia era una provincia del Imperio Romano. De allí, hermano, era una población, la población de Macedonia estaba tan cerrada que no se podía entrar y salir fácilmente de ahí de Macedonia. Era un sitio muy cerrado, no se podía pasar de ahí a otras provincias, ¿sí? Y Pablo, hermano, el apóstol Pablo, este hombre era considerado un tremendo estratega en lo que era propagar el evangelio, en lo que había que hacer para hacer que la iglesia creciera, ¿sí? Este era un hombre, hermano, que para el establecimiento de iglesias él sabía dónde tenía que establecerse.
Él sabía que si colocaba o iniciaba, hermano, una iglesia en tal lugar, era porque tenía un propósito y era el crecimiento que tenía en ese lugar, en la zona donde se establecía esa iglesia, el crecimiento del evangelio. ¿Sí? Y dentro de esa narrativa, Pablo, hermano, era reconocido como un hombre profundamente intelectual. Era un hombre con un nivel intelectual extraordinario. No era cualquier persona. ¿Sí? Pablo llegó a hablar con reyes, con gobernantes, con grandes eruditos, conocedores, hermano, de la palabra. Inclusive cuando Pablo les hablaba, porque Pablo cuando les hablaba a ellos, muchos le decían a Pablo, casi nos convences. ¿Sí? Porque era un hombre que tenía, hermano, un léxico y la unción del Espíritu Santo para compartir, hermano, el evangelio. Le dijeron, casi nos persuades a hacernos cristianos. Como pasa muchas veces con muchos de ustedes, que cuando comparten el evangelio, casi, hermano. Nos falta un pedazo del casi, pero casi, dice la persona, casi, me convences de ser cristiano. Y Pablo, hermano, inclusive tenía charlas con enemigos de la fe, y él lograba inquietarlos acerca de los asuntos de la fe. Qué bonito es, ¿no? Que cuando muchas veces, hermano, usted lleva la palabra y comparte con una persona la palabra, sabe que es lo importante que usted los deje inquietos con respecto a la palabra. Porque hay muchos, hermano, personas de sectas que le han hecho daño al evangelio. ¿Y saben por qué? Porque cuando van donde alguna persona, hermano, van y le dan, y le dan, y le dan, de tal persona de tal manera que las personas no los quieren ni volver a ver. ¿Sí? Por eso es que dicen que lo más peligroso es dejar entrar un testigo de Jehová a la casa. Después, ¿quién lo saca? Entonces yo siempre digo, hermano, siempre he sido partidario de que nosotros debemos ser, hermano, bien sabios para dejar a la gente con hambre. Porque cuando la gente queda con hambre, quiere más. Pero cuando usted le llena el bote desde el principio, ya de pronto ya no lo quiere ni ver. Siempre yo lo asimilo, hermano, esto como en una corrida de toros. Cuando usted ha visto, ¿cierto? En una corrida de toros yo le describo más o menos cómo es eso. Sale el toro y sale el torero. Entonces el torero, mire, llega y él empieza primero a mirar la fuerza del toro. Entonces él viene y le da 1 o 2 capotes, y entonces que la Verónica, bueno, yo me acuerdo de eso. A mí me gustaba mucho eso, pero ya no. Pero entonces él, cuando ya analiza la fuerza del toro, por eso es que entran los picadores, ¿se ha visto? Unos que entran con las banderillas. O sea, eso tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Lo mismo que el rejoneador, que el que entra en un caballo con un chuzo. Eso es con el fin, hermano, chuzan al toro para que el toro se desangre un poco, entonces la fuerza del toro se baje, ya no sea la misma fuerza, ¿cierto? Y en ese momento es cuando ellos dicen hay que cambiar de tercio. ¿Qué es cambiar de tercio? Cuando él se dan cuenta que primero era con un capote grande, pero luego lo cambia a uno más pequeño y de una vez una espada. Y con eso viene y, hermano, y le hace unos pases y usted dice, ole, ole, bueno, ¿verdad? Pero llega un momento, ¿sí? de la corrida, en que por más de que
de que la gente esté muy animada y ole, y torero y que no sé qué, que el torero debe saber en qué momento matar al toro. Porque si el torero se deja emocionar por la gente, ¿cierto? Desgasta al toro y el toro pierde su fuerza y por tanto pierde su embestida. Entonces él tiene que saber en qué momento tiene que matar. Y cuando él ya lo ve al toro, él, por más de que la gente esté gritando y que viva el torero y que viva el toro y que vivan todos, ¿sí? Él tiene que entrar a matar. Y cuando él entra y mata al toro, de ahí es que ya vienen los premios. O una oreja, o dos orejas y el rabo. Si es verdad, ¿cierto? O lo sacan en hombros, dado el caso. Entonces yo lo asimilo igual, hermano, que en estas cosas, utilizando tal vez esta figura, ¿cierto? Las personas tienen que, digo muchas veces, déjelos con hambre para que las personas pidan más. Y entonces usted va a saber, hermano, que esa es la manera como empezar. Y eso es lo que hacía Pablo. Pablo era un hombre, hermano, tremendo. Le digo, él se agarraba con los enemigos de la fe y los dejaba pensando en estas cosas. Pablo, hermano, inclusive él ayudaba a resolver los problemas de las comunidades, como por ejemplo lo que pasó en Galacia y lo que pasaba en Corinto, ¿sí? Esas iglesias, hermano, le habían creado serias dificultades. Yo creo que esas iglesias, hermano, eran como que dicen, eran tan fregadas, ¿cierto? Crearon unas situaciones bastante difíciles y Pablo fue el que tuvo que llegar a solucionar las cosas que habían en esas. Me he dicho, para un ministro de hoy eso hubiese sido bastante difícil de solucionar. Pero llamaban a Pablo, hermano, quien él, con un acierto extraordinario, lograba resolver los problemas de las comunidades cristianas. Tan extraordinario, hermano, era que hasta hoy la forma y la manera que como Pablo hacía las cosas establecieron la métrica, hermano, para resolver problemas de hoy en día en las iglesias. Por eso, porque mire por ejemplo, digamos que hay gente que piensa, hermano, que el espíritu y la inteligencia no guardan relación. Hay gente que piensa que si usted tiene mucho conocimiento de las escrituras, usted se distancia del espíritu. Y no es así, porque eso es como si dijeran que Dios usa más a los brutos que a los inteligentes, ¿ya? Y Dios va a utilizar siempre, hermano, lo que usted tenga para uso y para el propósito que Él quiere cumplir. La Biblia, hermano, nos enseña todo lo contrario. La Biblia enseña que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, ¿sí? Y no se está refiriendo físicamente, porque usted sabe que este es un cuerpo de bajeza. Cuando habla, hermano, de que fuimos creados a imagen y semejanza, está hablando, hermano, del aspecto intelectual, la capacidad de pensar, de actuar, lo que nos hace pensar que ¿por qué somos distintos a los animales? ¿Sí? Y la historia, hermano, es interesante porque Pablo habla del aprovechamiento del tiempo misionero. Y él lo que hace es, digamos, él pensaba que, bueno, si se establece una iglesia en tal lugar, eso nos va a servir porque esa iglesia va a hacer que crezca y agarre otros territorios, otras zonas, porque le digo, él era un gran estratega dentro del evangelio, el apóstol Pablo, ¿sí? Y él se daba cuenta de eso, y Pablo planteaba que predicar la palabra en lugares donde se pudiesen levantar líderes y que de ahí se podía contagiar el espíritu misionero,
y de ahí se podía salir a predicar. O sea, esa es la visión que tenía Pablo, porque era un hombre inteligente. ¿Sí? Por eso, hermano, para él, mire, para Pablo, Macedonia, porque yo les decía, Macedonia era una provincia que era muy cerrada. De ahí era, como no se podía comunicar con las otras provincias, entonces Pablo dijo, no, Macedonia no es un buen lugar para establecer ahí una iglesia, porque ese territorio no nos va a permitir propagarnos hacia otros lugares. ¿Sí? Ahí no iba a haber un efecto misionero. Por eso yo para allá no voy, dijo Pablo. Pero le decía, hermano, que mire qué tremendo, ¿no? Que en estos versículos se establecen 7 verdades. Impresionante. Lo primero es que Pablo era un hombre inteligente, extraordinariamente inteligente, con la capacidad de él poder discutir las cuestiones del evangelio con personas muy conocedoras de la palabra. Pero también, hermano, le decía yo que Macedonia, que era un territorio bastante cerrado, pero ahí habían ciudades como Tesalónica, Anatolia, Filipos, Apolonia, Berea. Lucas, hermano, dentro de la historia dice que Pablo quería ir hacia un lugar, hacia Anatolia, lo que se llama hoy Turquía. Y mire si él sabía dónde quería ir. O sea, él sabía que si colocaba, hermano, una obra misionera ahí, en ese lugar, él iba a poder expandirse a toda África. ¿Sí? Él iba a poder tomar todo ese territorio y toda Europa. Y dijo, yo quiero ir hacia allá, hacia Turquía. Pero lo que dice la palabra es que el Espíritu Santo se lo prohibió. Entonces él dijo, yo quiero ir a Anatolia. Y el Espíritu Santo le dijo, usted no va. No, pero es que allá podemos expandirnos. Usted no se va a expandir. Usted va a hacer lo que el Espíritu Santo le va a decir. ¿Sí? Dice, hermano, que si bien Pablo era un hombre inteligente, y que si bien él usaba, hermano, su inteligencia, pero nadie, hermano, puede vivir al amparo de su intelecto, de su inteligencia, si deja la función y la tarea del Espíritu Santo. Nosotros podemos meter mucho conocimiento, mucha inteligencia, pero si nos apartamos del Espíritu Santo, son planes humanos. Entonces, hermano, mire, ¿sí? Usted puede ser muy sabido, muy conocedor, pero la asistencia del Espíritu Santo es lo que nos va a garantizar a nosotros los planes de éxito. Porque probablemente, hermano, la inteligencia te diga sí y el Espíritu Santo te diga no. O probablemente el Espíritu Santo te diga sí y la inteligencia te diga no. Pero ningún creyente, hermano, puede correr el riesgo de confiar meramente en su capacidad intelectual y en sus estrategias, si no cuenta primero con la guianza del Espíritu Santo en su vida. O sea, la inteligencia, claro, una bendición de Dios. La sabiduría es una bendición de Dios. Pero todas esas cosas se deben sujetar al Espíritu Santo. Por eso llegó, hermano, y Pablo dijo, yo quiero ir. Dijo, yo quiero ir ahí a Anatolia porque a través de eso nos vamos a regar por toda Europa. Eso va a ser una belleza, dijo. Y el Espíritu Santo le dijo, no, usted no va para allá. ¿Cómo así? Y los planes y los proyectos, y ya habíamos destinado unas platicas para eso. No, usted no va para allá. Pablo dijo inicialmente, bueno,
yo quiero ir allá a Anatolia, y el Espíritu Santo le dijo, para allá no va. Dijo, bueno, entonces, si no es para allá, dijo, entonces nos vamos a ir para Bitinia, que era otra población que Pablo también consideraba que era estratégica. Pero vuelve el Espíritu Santo y le dice, para allá tampoco va. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no ha frustrado sus planes, sus sueños, sus propósitos más bien? ¿Cierto? Porque usted dijo hoy me levanto día domingo y nos vamos para Chachagüí. Y el Espíritu Santo le dijo, usted no va. Usted se va a la iglesia, porque allá le voy a hablar. Bueno, entonces vámonos para el Pedregal, dijo usted, porque pensó que para el otro lado sí lo favorecía. El Espíritu Santo volvió y le dijo, no, usted no va. Y por eso usted está hoy aquí. Usted, hermano, y yo debemos hacernos un grandísimo favor. A la hora de tomar, hermano, una decisión en nuestra vida, no descansemos en nuestro propio intelecto. Vamos a asegurarnos, hermano, de la opinión del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Vamos a asegurarnos qué opinión tiene el Espíritu Santo, hermano, con respecto a nuestros planes y con respecto a nuestros propósitos. ¿Ya le preguntó al Espíritu Santo lo que usted quiere hacer? ¿O ya decidió? Porque a veces decidimos y después nos acordamos que teníamos que preguntarle al Espíritu Santo. Y luego queremos que nos saque del embrollo. Y lo tremendo es que nos saca. ¿Pero a qué costo? Entonces, hermano, Pablo hizo lo que es yo le decía 7 verdades, ¿no? Lo que es esta tercera verdad, hermano. Y cuando Pablo se da cuenta de que no había permiso para ir a esos lugares, entonces hace un proceso espiritual. ¿Y cuál era ese proceso espiritual? Irse a orar con Dios. Un hombre inteligente que había programado, ¿cierto? Y era hacer la obra de Dios. Pero se olvidó de contar con el Espíritu Santo. Y cuando vio que no hubo permiso, entonces dijo, voy a hacer una cosa, que es lo que debemos hacer todos. Voy a buscarle al Señor y le voy a preguntar a Él. ¿Y cómo es la forma de preguntarle a Él? En oración. Amén. Cuando usted, hermano, no sepa qué hacer, cómo manejar un problema en su vida personal, un problema económico, de estudios, con sus hijos, cuando no sepamos qué hacer ante una situación difícil, lo propio, hermano, es que nosotros vamos a la presencia de Dios en oración. Y esa es una tercera verdad para nosotros. Porque el mejor ejercicio que podemos hacer cuando no sabemos qué hacer es orar. ¿Sí? Mire, la Biblia no riñe con la sabiduría. Todo lo contrario, la Biblia dice que si alguien tiene falta de sabiduría, ¿a quién debe pedirla? A Dios. ¿Y cómo la va a pedir? En oración. ¿Sí se dan cuenta? Entonces nosotros a través de la oración le pedimos al Señor que nos dé iluminación acerca de las cosas que debemos hacer. Y eso, hermano, le digo que ya hemos hablado de la inteligencia, ya hemos hablado, hermano, de la disposición en nuestra vida para que el Espíritu Santo nos dirija, y ahora es la experiencia de ir a Dios en oración.
Una vez le preguntaron, hermano, a un gran evangelista, Billy Graham, yo creo que todos ustedes lo han escuchado, uno de los más grandes evangelistas que haya estado sobre esta tierra, y le preguntaron a él que que si él había tenido muchos problemas serios y que cómo él los había resuelto. Y él dijo que él los había resuelto en oración. Y le dijeron, ¿y todos los problemas? ¿Y si le han resuelto los problemas? Dijo, sí, algunos se han resuelto en un tiempo corto, otros en un tiempo más largo. Dijo, y cuando se demoran tanto las respuestas, ¿usted qué hace? Dijo, pues cuando la respuesta se demora, yo lo que hago es orar y seguir orando. Dentro de la oración, hermano, fue que Dios le habló a Pablo y le habla de una manera particular, y esa es la cuarta verdad que está establecido aquí en estos versículos. ¿Verdad, hermano? Esta historia es que Dios nos habla a nosotros de distintas formas, de distintas maneras, y usted no puede pretender que Dios, hermano, nos hable como a nosotros nos gusta, porque, hermano, a veces a nosotros nos gusta presentarle al Señor de una vez, ¿no? Señor, aquí está el menú, dice. Esta es la lista de peticiones, ¿cierto? Y entonces, hermano, se ha dado cuenta que nuestras oraciones son pedir y pedir y pedir. ¿Y sabe cómo es el remate de nuestras oraciones? Y todo eso en el nombre de Jesús, lo decimos. Pensamos que con eso, como quien dice, el sello ya, ¿cierto? Pero, mire, hermano, le digo, el principio, hermano, de la vida cristiana es que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y eso es algo que Pablo tenía que entender. Cuando Pablo se dio cuenta que no hubo permiso para ir, él dijo, voy a consultarle a Dios. ¿Qué es lo que él quiere? ¿Cierto? Entonces, le decía que Dios nos puede hablar de muchas maneras y de muchas formas. Nos puede hablar a través de un sueño, a través de una revelación. Nos puede hablar utilizando a otras personas. ¿Sí? Él nos puede traer una palabra de ciencia, de sabiduría. Dios nos puede hablar, hermano, a través de su misma palabra, y es el método más seguro para hablarnos. Para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Pero sabe que también Dios nos puede hablar a través de las circunstancias. Dios utiliza, hermano, las leyes circunstanciales para hablarnos. Y es importante, hermano, que nosotros veamos qué es lo que Dios tiene que decirnos. ¿Sí? ¿Por qué razón no puedo llegar al norte de Turquía? Decía Pablo, ¿por qué razón no puedo llegar al oeste de Turquía? Pues Señor, háblame y usa lo que tú quieras, le dijo, pues para hablarme, porque necesito saber qué es lo que tú quieres para mi vida. Y le digo que Dios, hermano, le habla a su vida de muchas maneras y formas, pero nosotros tenemos que estar despiertos para entender la voz de Dios. Y es por eso, hermano, que el Espíritu Santo le dijo, voy a usar una visión. Y entonces le dio una visión a Pablo. Y en esa visión apareció, hermano, un macedonio, un habitante de Macedonia, ¿sí? Un ciudadano que puesto en pie frente al apóstol San Pablo, en aquella visión le rogaba y le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos.
O sea, a través de la oración usted encuentra la respuesta de lo que Dios quiere decirle a su vida. Por eso entonces, hermano, le digo que Dios nos habla a través de diferentes formas y maneras, y viene una quinta verdad, que es un principio de vida. Y dice que con lo que él recibió de inmediato, dice, oiga, no esperó, sino que dice que de inmediato él tomó medidas acerca de lo que debía hacer. ¿Qué es lo que sucede muchas veces con nosotros? Le pedimos al Señor que Él confirme algo, que nos diga algo. Pero ¿sabe lo que hacemos? Que el Señor nos responde, de pronto a través de este mensaje, de pronto a través de las mañanas del tiempo de oración. De pronto porque un hermano le comentó y le dio un consejo. Ahí le estaba hablando. Pero resulta, hermano, que nosotros, dice aquí que Pablo de inmediato se puso en la tarea. Dijo, hay que ir a Macedonia. Vamos de inmediato. Pero ¿sabe qué? Llega él, hermano, y él se dice, hermano, escuchando que envía a Silas, a Timoteo, a Erasto, y dijo, señores, ya tengo claro cuál es el plan de Dios. Y el plan de Dios es que vamos para Macedonia. Oiga, mi hermano, que usted esté dispuesto a atender, en primer lugar, a entender lo que Dios quiere, pero también a atender lo que Dios quiere. Y atender lo que Dios quiere es ponerse de inmediato en marcha. Hay muchos que dicen, no, Señor, dame otra señal. No, dame otra señal y les da el Señor, hermano, en su generosidad, les da otra señal y dicen, no, esa no, otra, Señor. Y como somos a veces como tan religiosos, ¿no? Entonces dice, a ver, Señor, lo que salga aquí. Entonces dice el Salmo 47. No, ese no. Lo que salga aquí. Hasta que se nos acomoda a lo que nosotros queremos. Pero Pablo entendió estas cosas. Porque el plan del Espíritu, hermano, es distinto a mi inteligencia. Y sabe una cosa, la Biblia dice, hermano, que lo más necio de Dios es más sabio que lo más sabio de los seres humanos. No podemos compararnos, hermano, a la sabiduría de Dios. Sí, por lo tanto, hermano, ¿cuál es la regla? Déjese guiar por Dios, aunque lo que Dios esté planteando no tenga sentido. Hay muchas cosas que el Señor te va a decir, hermano, que tú no las vas a entender. Pero el Señor mismo le dijo a Pedro, Pedro, lo que hoy no entiendes, mañana lo vas a entender, dijo. ¿Cuántas veces ha pasado, hermano, que usted debió tomar una decisión, cierto que no la entendía? Y tal vez, hermano, a la semana, al año, los 2 años, qué sé yo, usted dijo, razón fue, porque es que el Señor no me dejó ir a Chachagüí y me llevó a la iglesia. Porque hubo un derrumbo y no hubiera podido pasar. Porque en el centro del derrumbo estaba yo. Y hay cosas, hermano, que usted no las va a poder entender, que van a costar lágrimas, ¿sí? Que van a costar dolor, pero mañana las va a entender. Y usted va a decir, Señor, gracias, porque sé que me libraste, sé que cuidaste de mí. Por eso le dijo a Pablo, no, Pablo, para allá no va. No, pero entonces vámonos para este otro lugar. Mire, ¿no? La inteligencia humana, ¿no? Nuestro conocimiento, que no es malo, le digo, no es malo. Pero siempre que lo sujetemos a lo que dice el Espíritu Santo de Dios,
Porque el Espíritu Santo de Dios sabe más que lo que sabemos nosotros. Porque Él conoce el fin desde el principio. Entonces, hermano, le digo que se deje guiar por Dios, aunque pareciera que lo que Dios le pide no tiene sentido. Porque de pronto hoy no lo entiende, pero mañana lo va a entender. Pero descubramos ahorita, hermano, que Dios tenía tanta razón que de inmediato, hermano, llegó el pedido de ayuda. De inmediato llegó a Filipos y ahí viene una quinta verdad. Es que cuando tenemos la convicción, hermano, que Dios nos ha hablado, le digo, hermano, hágase un favor, no se quede pidiendo señales. ¿Sí? A veces las señales que pedimos, hermano, son más señales de incredulidad que de fe. Señor, dame otra señal. Y el Señor, dele señales. Hermano, y a veces piden más señales que un indio en un desierto. Y son señales de incredulidad. ¿Sabe lo que hizo Pablo? Se levantó, dice. Y de inmediato dijo, nos vamos para Macedonia. Porque si la Biblia dice, hermano, mire, si la Biblia dice, no os unáis, dice, en yugo desigual con los impíos. Y entonces, la Biblia nos está diciendo eso. Miren, no se unan en yugo desigual con los impíos, por ejemplo, para un negocio. Y le estamos pidiendo señal al Señor. Señor, pero es que ese es un buen hombre. Hace negocios medio torcidos, pero el hombre es bien para dar cuentas. Y dice, ¿quiere más señal? ¿Sabe por qué? Porque nosotros, hermano, nos desgastamos aquí, siempre colocando nuestra inteligencia, nuestro entendimiento. Por eso a veces, hermano, terminamos nosotros tan enredados, porque nos olvidamos de la asistencia del Espíritu Santo. La palabra, hermano, y la misma palabra muchas veces nos lo está diciendo con perfecta claridad, hermano. Y dice que de inmediato, hermano, respondió al pedido de ayuda Pablo. Porque, y esa es otra verdad, el hombre de Dios no puede negarse a ayudar. Yo le he dicho, hermano, usted dice, ahora el cristiano, ay, dice, hermano, lo que pasa es que la maldad se ha aumentado tanto, dice. ¿Sí? Porque la misma palabra lo dice, es que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará, dice. Por eso es que yo me he enfriado, dice, para ayudar. Eso no aplica para los cristianos. Eso aplicará para el mundo, pero no para los cristianos. Usted, hermano, en usted está, hermano, ayudar. Porque esa es otra verdad aquí. Es lo que hizo Pablo. Pablo recibió, porque él le dice, hermano, el macedonio que se le mostró en la visión, le dijo, ven a Macedonia y ayúdanos, dijo. Él dijo, vamos, tenemos que ir a Macedonia porque tenemos que ir a ayudarles. ¿Sí? Ay, pero es que hay tanto vividor, dice, que el corazón de uno se endurece, dice. El del cristiano no se puede endurecer. ¿Me entienden, hermanos? Dice, no le dé al de ahí de ahí de los semáforos, no le dé, dice. Eso es para meter vicio. Pero de pronto uno de ellos no, necesita para un pan.
Pero no, mejor me guardo los 200 para el pan mío, dice. No se niegue a ayudar. No debe estar en el cristiano el endurecer el corazón. La Biblia dice con perfecta claridad: no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. No es que como hay muchos farsantes, como hay muchos engañadores, entonces yo tengo licencia para no bendecir, para no ayudar a los de mi entorno. Usted lo que necesita, hermano, es inteligencia para averiguar bien, hermano, si la necesidad es una realidad, pero no se niegue a ayudar. ¿Cierto? A veces dice, no, hermano, es que si yo ayudo, me meto en el trato de ese hermano. No, el trato de ese hermano será el trato de su hermano, con la ayuda suya o sin la ayuda suya, pero a usted lo está tratando el Señor en conocer y ver su corazón, la generosidad de su corazón. Entonces queremos a veces manipular esas cosas, hermano. Y aquí está, no se niegue a ayudar. Eso dijo Pablo, recibo eso. Entonces, vamos, dijo, y ayudemos. Si esa necesidad, hermano, tiene otras alternativas mejores, pero negarse a ayudar, jamás, hermano. Un cristiano deja de ser cristiano cuando se niega a ayudar. Mire lo que dice la palabra, hermano. El que no escatimó ni a su propio hijo, dice. Oiga, Él nos dio lo mejor de Él, a su propio hijo. ¿Y sabe lo que hicimos nosotros? Se lo devolvimos muerto. Así somos nosotros de generosos. Se lo devolvimos. Por eso Él tuvo que resucitarlo, porque Él dio lo mejor de Él. Por eso no nos neguemos, hermano, como un principio aquí de a dar, hermano. Porque a Dios nadie le gana dando, hermano. Dios es un Dios que da y hasta de más nos da. Mucho más de lo que nosotros esperamos. Por eso usted está aquí hoy. Porque Él dio a su hijo por usted. Un dador por excelencia es Él. Y nosotros debemos aprender de lo que Él nos enseña. Amén. Por eso que dice la Escritura, hermano. Al que te pida, dale, dice. El que te pide ayuda, ayúdalo. No pueden, hermano, existir excusas religiosas para no dar, para negarnos hasta en lo que es una necesidad. Por eso aquí, hermano, mire, en la canasta de amor, ¿cierto? Que en las que ustedes generosamente contribuyen. Y a veces usted se da cuenta que a veces se le entrega a un hermano y dice, uy, pero ¿cómo le van a dar a ese hermano? Si ese hermano trabaja, si ese hermano tiene. Usted no sabe. Yo recuerdo, yo hablaba una vez con un ingeniero que él diseñó y hizo lo de la Plaza de Nariño hace muchos años. Y él tenía, y tiene muchas propiedades, y él me dijo una vez, dijo, ve Carlos, dijo, yo tengo, dijo, propiedades y cosas, dijo, pero en este momento no tengo ni para el mercado, dijo. Porque a veces las situaciones son complicadas, ¿cierto? Por eso le hemos dicho a los hermanos, mire hermano, si usted necesita, ¿cierto? Que se le ayude, diga hermano, la verdad estoy atravesando por una situación complicada, necesito un mercadito. Y aquí, hermano, se le da.
O de pronto dice, yo conozco un vecino, un amigo, un familiar que está en una situación difícil. Me gustaría, hermano, llevarles un mercado. Igual lo contribuimos, lo hacemos. Porque también es una manera de mostrar el amor de Dios. ¿Me entienden? Bueno. Entonces, Pablo respondió, hermano, a esa ayuda. Dijo, vamos inmediatamente. Entonces se fueron a Macedonia y llevó a Silas y Timoteo para atender la obra. Les dijo, vayan y miren a ver qué es lo que está pasando. Pero sabe una cosa, después, él, hermano, ellos le contaron, pero ya Pablo dijo, no, yo voy a ir a Macedonia, dijo. O sea, no se puede eludir la responsabilidad. La visión fue para Pablo, ¿cierto? A veces nosotros, vaya donde el pastor, dígale, él que le dé. Y eludimos nosotros la responsabilidad. Aquí se le presentó a Pablo para que Pablo desarrollara esa tarea. Entonces llegó, hermano, ahí. Cuando ellos le contaron, dijo, yo voy a ir a Macedonia. Y esa es la sexta, hermano, verdad de esta historia. Lo que Dios pone en las manos viene de su gracia. Pero lo que Dios pone en nuestras manos exige mayordomía. Amén. Mire, mi hermano, hay gente a la que Dios pone en sus manos un negocio. Dios te lo dio, hermano, pero ese regalo exige mayordomía tuya. Sí, hay gente a la que Dios le dio una profesión ahí en sus manos, pero ¿qué es lo que exige de ti? Mayordomía. Es saber administrar bien las cosas que Dios ha puesto en tus manos. ¿Sí? Esa, hermano, es la sexta verdad. Le digo, Pablo tenía claro que Timoteo y Silas, ¿cierto?, podían ayudarle, pero el responsable de ese proyecto era Pablo. Por eso, hermano, no escurra el bulto. Cuando el Dios le puso a usted la tarea, usted cúmplala. Vaya, dice, que ore el pastor. No, es que el pastor está enfermo, hermano. No importa, llámelo. Para eso son mis diezmos, dice. A usted, hermano, no eluda la responsabilidad. A Pablo le fue dado la visión. Por eso Pablo dijo, yo voy a cumplir esa tarea. Siempre le he dicho, hermano, todas las personas que el Señor cruza ante usted son personas a las que Dios les está dando una oportunidad de conocer las buenas nuevas de salvación. Porque en usted, hermano, y en mí están puestas palabras para que las personas puedan ser libradas, hermano, de la condenación y proceder a la salvación. Por eso las palabras que están en su boca son palabras poderosas. ¿Me entiende? Entonces, todas las personas que se cruzan en su camino, Dios les está dando una oportunidad. Porque muchas veces no sabemos si las volveremos a ver. Muchas veces no sabemos si se volverán a cruzar en nuestro camino. Y Dios les está dando una oportunidad y colocó ahí a un cristiano para que le comparta las buenas nuevas. Por eso no eluda la responsabilidad que le toca, hermano, en eso. Lo que Dios pone en sus manos, le digo, viene de su gracia. Pero lo que Dios pone en nuestras manos exige mayordomía. ¿Cómo nosotros administramos lo que Dios nos da? Yo le decía la otra vez, su mismo cuerpo exige mayordomía. ¿Cómo cuidamos nosotros
nuestro cuerpo, no por vanidad. Yo no le digo, hermano, que se vaya a hacer una lipo. Sí, pero hay personas, hermano, a las que sabe que hay cosas que ya le sientan mal, como el trago. ¿Cierto? Muchas comidas que ya le sientan mal. Ya usted comió lo suficiente, hermano. Ahora restrinja, pues ¿sabe por qué? Porque su cuerpo necesita mayordomía. Porque siempre he dicho yo algo, hermano. Cuando nuestro cuerpo se afecta y resulta que usted, por causa de nuestros desórdenes, vamos a dar a una clínica, ¿a quién lo afecta? A usted, a su familia, a todos los que lo rodean. Porque en primer lugar, hermano, ellos, en primer lugar, la preocupación, la tristeza, pero también cómo tienen que cambiar su tiempo, sus horarios, sus cosas para poderlo atender. ¿Y sabe por qué? Porque simplemente no hemos sido buenos administradores, buenos mayordomos. Es necesario que usted esté atento a la mayordomía que Dios le ha dado. Que hay gente, hermano, que dice, hermano, es que el Señor me dio una casa y ahora el banco me la quiere quitar. Claro, hermano, el Señor le dio la casa, pero usted tiene que pagarla. ¿Me entiende? O sea, ¿qué exige de nosotros el Señor? Mayordomía. Por eso Pablo no podía encargar solamente a Silas y a Timoteo de la tarea. Él dijo, no, yo mismo tengo que ir a ver. No puedo, dijo, eludir la responsabilidad. Entonces, hermano, le digo, Dios te dio una profesión. Tienes que ser responsable con ella. Gózate las cosas que Dios te ha dado, pero atiéndelas también. Cuídala, protégela, sea atento, responsable a lo que Dios te ha dado. Nunca podemos pretender, hermano, que Dios nos dé cosas grandes si no hemos aprendido a ser fieles y buenos mayordomos de las cosas pequeñas. Por eso le decía en el título, cuando hagas las cosas, hazlas como para Dios. Si el Señor te dio un trabajo, sé el mejor. Si el Señor te dio la oportunidad de estudiar, sé el mejor. A veces uno le dice, siempre yo le decía a mis hijos, yo no les exijo que sean el primero o el segundo. Ojalá. Sí, pero sí lo que les exigía es de que dieran ellos lo mejor. Porque es una manera también como ellos dan testimonio. Si en tu trabajo, si tienes un trabajo, da lo mejor en tu trabajo. Responsable. Recuerdo aquí un hermano que entraba, el horario era desde las 8 y él llegaba a las 8:30. Y le preguntaban, le decían, ¿pero por qué si el horario es a las 8? ¿Por qué llegas a las 8:30? Es que estaba orando. No, hermano. ¿Me entiende cómo confundimos las cosas? Entonces hay que aprender a ser responsables en eso. Pablo fue a Macedonia a ver con sus propios ojos, a evaluar qué era lo que pasaba allá. Y entonces viene, hermano, un séptimo principio. Y era que Macedonia, como un proyecto misional, o sea, como un proyecto que Pablo hubiese dicho, desde Macedonia vamos a hacer una locura, vamos a regarnos, pero en realidad no era un territorio favorable para el evangelio. Pero mire, hermano, Pablo sabía esto, pero lo que Pablo no sabía es que el Espíritu Santo ya se había anticipado. ¿Por qué? Pablo lo llevó a Macedonia. Que intelectualmente, que según su inteligencia, Pablo dijo, pero es que de ahí es muy difícil.
¿Cómo vamos a crecer ahí si esa es una ciudad tan cerrada? ¿Cómo vamos a crecer? Pero el Espíritu Santo sabía lo que tenía que hacer. Y eso a veces pasa, hermano, con nuestras generaciones, más que todo los jóvenes que piensan que ya se las saben todas. Pero se han olvidado que hay unos padres que ya han vivido historia. Y muchas historias, como para poderles aconsejar, como para poderles decir hacia dónde deben ir, hacia dónde deben caminar, qué es lo que deben hacer. Y sabe que como el Espíritu Santo con nosotros, así como un padre con el hijo le va a aconsejar lo mejor. ¿O qué papá le dice al hijo? Meta los dedos ahí en el enchufe. Y ahí está el hijo y el papá muerto de la risa. Se enferma el hijo y es un enfermo el papá. Pero le digo que en los planes ahí en Macedonia, cuando Pablo pensaba que ahí no iba a haber nada para su obra misionera, el Espíritu Santo ya se había anticipado. Porque lo que está sucediendo en su vida hoy no es ajeno al conocimiento eterno de Dios. Lo que está pasando en su vida, el Espíritu Santo, hermano, ya lo conoce. Él ya se ha anticipado a esas cosas. Lo que usted está pasando hoy, hermano, ya Dios lo sabía mucho antes de que usted naciera. Dios, hermano, Dios no trabaja con planes alternos. Dios, hermano, no es de los que dice, bueno, anda Pablo, si de pronto no te resulta por ahí por Macedonia, entonces coges por acá. No, hermano. Dios no trabaja con Dios no tiene planes B. Yo era el plan B hoy. Pero Dios, hermano, para Dios no. Dios quería que les compartiera este mensaje. Era para los hermanos de la oficialidad. Pero los hermanos recibieron ya su porción esta mañana. Y ahora, hermano, tengo la bendición de compartirla con ustedes. Porque le digo, hermano, Dios no tiene plan B. Él funciona, hermano, en toda su omnisciencia, en su absoluta sabiduría. El plan de Dios se cumplirá en medio de los problemas, en medio de las crisis, porque Dios determinó que así sería. Y esa es, hermano, nuestra garantía. Que aunque andemos por valle de sombra y de muerte, dice que no temeremos mal alguno, porque Él va a estar ahí con nosotros. ¿Me entiende? Tenemos, hermano, quien nos cuida. Tenemos quien nos protege. Tenemos quien conoce, hermano, nuestro fin desde el principio. Le digo, el plan de Dios se cumplirá, hermano. Por eso mire esto, hermano, que los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. O sea, todas las cosas ayudan a bien, ¿para quiénes? Para los que aman al Señor. ¿Usted le ama? Yo lo creo. Mire, dijo Pablo, allá en Macedonia no vamos a poder crecer ministerialmente, no vamos a poder regarnos pues para hacer la obra misionera, pero sabe una cosa, hermano, allá en Macedonia fue la primera provincia que bendijo a las iglesias de Jerusalén. ¿Sí recuerda eso? Cuando las iglesias de Jerusalén estaban atravesando crisis, ¿quién fue las iglesias que ayudaron? Las iglesias de Macedonia. Cuando, hermano, la iglesia de Jerusalén había caído en desgracia, eso no lo sabía Pablo, pero sí lo sabía el Espíritu Santo. Hay cosas que usted no las sabe, pero el Espíritu Santo las sabe. Hay cosas que usted no sabe que van a suceder en su vida, pero el Espíritu Santo las sabe. Y por eso el Espíritu Santo traza, hermano, para usted un camino. Lo importante, hermano, es que nosotros podamos
menguar en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría, para que crezca, hermano, la sabiduría, el conocimiento, la omnisciencia del Dios eterno. Ellos, hermano, mire eso. Tesalónica era una de las provincias de Macedonia, hermano. Filipos estaba en la región de Macedonia. Berea, hermano, estaba en la provincia de Macedonia. Mire eso. Aquellas regiones que parecía que no se convirtieron, hermano, en grandes lugares de evangelismo. Por eso, hermano, Dios es increíble, hermano. Como la mujer, ¿se acuerda usted de la mujer samaritana, no? Estaba el Señor ahí, se sentó y dijo, voy a descansar. Y de repente llegó aquella mujer y el Señor, hermano, le compartió el evangelio. Cualquiera diría, hermano, y en esos tiempos le compartió a una mujer, ¿qué? Porque en ese tiempo, hermano, había mucha discriminación con respecto a la mujer y sobre todo con el tipo de mujer, así como esta mujer. Pero esa mujer, hermano, se convirtió en la tremenda evangelizadora. Porque si usted le dice que ella fue y les dijo, vengan a ver, aquí un hombre que me ha dicho, dijo, ¿qué es lo que he hecho? Vengan a ver, ese hombre tiene palabra. ¿Quién lo hace eso? Estaba evangelizando, hermano. ¿Sí me entiende? Entonces, hermano, lo que nosotros no vemos, el Espíritu Santo lo ve. El Espíritu Santo sabe, hermano, lo que va a hacer con usted. La Escritura, hermano, habla de Gallo, un creyente, ¿sí? Dice que él era especialista, hermano, en bendecir, en dar. ¿Y de dónde era él? De Macedonia. ¿Sí? Juan le escribe la carta y le dice, Gallo, deseo que en todo tú seas prosperado como Dios prospera tu alma. ¿Y de dónde era este hombre? De Macedonia. Si Pablo no hubiese ido a Macedonia, no hubiese conocido a un hombre como Gallo. Y tuvo que haber sido un hombre que bendecía la obra. Por algo aparece en la palabra. ¿Sí? Sópater de Berea, Aristarco de Tesalónica. Ellos eran unos patrocinadores, hermano, de la obra misionera. Un hombre llamado Segundo, hombres que ayudaron en la obra de Dios en todo. Qué hermoso es, hermano, que donde usted piensa que ahí no es, ahí es. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué usted está aquí? Porque alguien dijo, este sí es. Porque muchos y en el mundo, amigos, familiares dijeron, este no es. Este no sirve para nada. Pero le digo una cosa, o así le hayan dicho a usted que usted no sirve para nada, a usted le sirve a Dios. Es más, para lo único que servimos es para Dios. Porque Dios ve lo que nosotros no vemos. Estas 7 verdades de la Escritura, hermano, que las podemos resumir en cosas muy sencillas. Use tu inteligencia, claro que sí, hermano. Si el Señor nos dio inteligencia, usémosla. Sí, pongámosla en uso. Porque la iglesia cristiana ha sido despreciada durante mucho tiempo. Porque piensan, hermano, que aquí nos reunimos, como usted lo ha escuchado muchas veces, ¿no? Ya, gente inculta, gente gente ignorante, a los que nos vienen a alienar, ¿sí? A los que nos vienen a llenar el cerebro.
Pero aquí hay gente muy inteligente, hermano. Todos. Por eso el Señor nos llamó. Pero no nos llamó por muy inteligentes que seamos, sino por su infinita gracia y misericordia. Entonces, hermano, usa tu inteligencia. Pero supedita tu inteligencia. Coloca tu inteligencia, hermano, siempre bajo la obra del Espíritu Santo. Para que no sean nuestros planes, sino lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. ¿Cuántas veces, hermano, usted se ha desgastado haciendo planes, tomando decisiones, ¿sí? Pasando carreras que decimos nosotros, ando a las carreras, dice, porque no atendió la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? Le digo, y el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo no anda intentando, el Espíritu Santo no le dice a usted, uy, nos despiporreamos. No le dice eso, hermano. El Espíritu Santo acierta siempre en todo, porque Él es Dios. Sea una persona de oración. Cuando no sepas algo, demándalo a Dios en oración. Pregúntele al Señor en oración. Si tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si tiene falta de fe, pídala a Dios. Siempre yo le he dicho, hermano, cuando aquel hombre llevó a su hijo, dice que el hijo estaba endemoniado, ¿no? Y fue delante de Dios y le dijo, Señor, mira a mi hijo, dijo, está endemoniado. ¿Será que tú lo puedes sanar? Le dijo. Y el Señor no le respondió, sí, claro, yo lo puedo sanar. Oh, viera. No. Él le devolvió la pregunta y le dijo, ¿y tú puedes creer? ¿Sabe la respuesta de aquel hombre? Le dijo, ayuda a mi fe. Si nos cuesta creer, ¿a quién debemos pedírsela? ¿Cuánto tiempo no nos pasamos pidiéndole fe a esculturas, a imágenes que ni hablaban, ni sentían, ni olían, sino que muchas veces hasta se caían, se partían y hasta las pegábamos y las seguíamos adorando? Si hoy estamos delante de un Dios vivo, que no es lejano al hombre, que está más cerca de lo que tú puedes pensar. Número 4, hermano, le decía, vive una vida de disposición para bendecir, llamar. Extiende tus manos para bendecir y para dar. No te canses, hermano. No te canses de dar. No, dicho siempre, hermano, no se canse de sembrar. Porque dice, hermano, que a su tiempo, hermano, usted va a recoger. Y esa es una promesa de Dios. Y esa promesa de Dios se cumple como todas las promesas de Dios en la vida del cristiano. Vive una vida de disposición para bendecir, hermano. Dios, le digo que no se equivoca la Escritura cuando dice que no hay mayor bendición en dar que en recibir, hermano. Y no ponga excusas para servirle al Señor. No ponga excusas. La visión le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo no puso excusas, dice que inmediatamente dijo, hagámoslo. Inmediatamente, vamos. Y lo que Dios pone en tus manos, así como le encargó la tarea, lo que Dios pone en tus manos es para que lo sepas administrar. Para que, hermano, tengas y seas un buen mayordomo. Que todos seamos hallados fieles. Porque va a venir el que va a venir a pedir cuentas, como el dueño de todo. Y le digo que lo que usted no entienda hoy, mañana lo va a entender.
Lo que para Pablo no era un proyecto misional, ya el Espíritu Santo sabía lo que había que hacer. Dios sabe lo que hay que hacer. Solo deje las cosas en manos de Dios, pero déjelas. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados, dice, y yo los haré descansar. Pero si venimos con nuestra carga para volver a salir con ella, para seguir con esas cosas que nos agobian, no vas a poder conocer el descanso, el reposo de Dios. Por eso, hermano, le digo que lo que sucede en su vida hoy no está ajeno al conocimiento de Dios. Dios sabe las lágrimas que has derramado. Dios sabe las tristezas que han agobiado tu alma. Dios sabe las pruebas difíciles que has tenido que enfrentar. Pero Dios te dice también que tu vida está grabada ahí en sus manos. ¿Qué mayor descanso para nosotros que eso, hermano? Por eso, como le decía, hermano, nosotros en esto, todo lo que haga, hágalo como para Dios. ¿Sí? Con la mayor disposición, amor, entrega y prontitud. Porque sabe que de Él viene la recompensa. Amén. Por eso no ponga excusas religiosas para servirle a Dios. Él le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Donde usted vea que puede ayudar, ayude. Por eso le decía yo que este era un llamado al servicio. ¿Sí? Era para nuestros hermanos de la oficialidad y el servicio. Hermano, si el Señor coloca, ni siquiera si el Señor coloca, ya es, hermano, un deber ahí, sirva. Sirva. Porque nosotros somos servidores de Dios continuamente, no solamente en el templo, sino afuera. Es más afuera que en el templo. Porque en el templo nos gusta, ¿no? Corbata, púlpito, instrumentos, micrófono. Pero donde no nos ven y Dios sí ve, ahí es donde se necesitas tú compartir las buenas nuevas de salvación. Sé que, hermano, en el proceso del peregrinar de la vida se nos crean heridas profundas, pero Dios es propicio, hermano, a nuestras necesidades, a nuestros temores, a nuestra incertidumbre. Solo el toque de su mano puede sanar el corazón de tanto dolor, de tanta herida, de tanto sufrimiento. Por eso no nos justificamos ante Dios, hermano, porque no tenemos cómo hacerlo. Sino que hay en nosotros, hermano, en realidad ese deseo de atender la voz de Dios y servirle a Él. Por eso es a mis pies que yo pongo mi vida cuando usted canta. Poner la vida a los pies del Señor es para decirle, Señor, tú ordenas y yo obedezco. Amén. Póngase en pie, hermano, y oréme al Señor. Y espero que haya sido bendecido en esta mañana con su palabra. Y démosle gracias porque es verdad, hermano. No es un cliché ni es por decirlo. Pero es verdad que habiendo muchos y mejores que nosotros, Él nos llamó. Él nos llamó y nos llamó para servir. Por eso no se niegue a atender el llamado de Dios. Sé que muchas veces hemos puesto, hermano, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento por encima de la voz de Dios, por encima del designio de Dios. Y eso ha traído infortunio, ha traído tristeza, ha traído dolor a nuestra vida. Pero hoy le decimos, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Porque estas cosas en verdad ya las conocíamos.
Pero nos gana más, Señor, nuestro propio yo, nuestro egocentrismo, nuestro orgullo, el pensar que todo lo podemos hacer, pero tu misma palabra dice que todo lo podemos hacer, pero en Cristo. Pues Él nos fortalece. Nos fortalece para sostenernos ante las decisiones difíciles. Nos fortalece para sostenernos en medio de las dificultades y las tribulaciones. Nos fortalece porque cuando todo el mundo está diciendo sí, tú nos llamaste a decir no y a pararnos duro en la brecha. Porque el mundo corre hacia su destrucción, a sus propios placeres, pero nosotros nos llamaste a caminar contra la corriente del llamado del verdadero cristiano. Atiende hoy, Señor, la voz de mi clamor, para decirte, Señor, perdónanos por las cosas mal hechas. Danos la oportunidad de enmendar lo que debamos enmendar, Señor, de corregir lo que debamos corregir, de atender el llamado cuando tú no lo digas. Es verdad, nos diste inteligencia, danos sabiduría, por favor, Señor, para no solamente saber qué es lo que hay que hacer, sino cuándo hacerlo. Aprender a descansar y a reposar en ti. Porque a veces pensamos, Señor, que no las sabemos todas, pero cuando estamos en medio de la fatiga, cuando estamos agobiados y cansados, nos damos cuenta que nada somos si tú no estás con nosotros. Ayúdanos, por favor, Señor. Es a tus pies que yo traigo mi vida. Es a tus pies que yo traigo mi alma. Es a tus pies que me siento seguro. Es a tus pies que yo traigo mi corazón. Es a tus pies que yo traigo mi vida. Es a tus pies que yo traigo mi alma. Es a tus pies que me siento seguro. Es a tus pies que yo traigo mi corazón. El anhelo de es quererte contemplar. Y postrado a tus pies, Señor. Postrado a tus pies, poderte adorar, pronunciar tu santo nombre. santo nombre, mi perfume derramar como frasco de alabastro, poderme quebrantar. Dile hoy, Señor, perdóname. Por favor, perdóname, Señor, por hacer planes sin tenerte en cuenta a ti. Por pensar, Señor, que soy muy sabio, muy conocedor, que no necesito nada.
y olvidarme, Señor, y entender que estos tiempos necesitan más de Dios que cualquier otro tiempo, porque el carácter de los hombres en estos días nos llevan y nos obligan a nosotros a ser más sabios y más entendidos en las cosas de Dios. Hay tanta gente, blasfemos, soberbios, creadores de males, y nosotros, Señor, que a través de la palabra nos has dado más de una vez la visión, Señor, de compartir el Evangelio, porque hay muchos que se pierden a diario, Señor. Hay muchos que partieron de esta tierra, que murieron y no tuvieron la oportunidad que nosotros tenemos. Por eso, Señor, que no despreciemos el favor tan grande de haberte conocido. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te rogamos que bendigas, Padre, esta semana que comienza, que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros, que cada día entendamos que es una oportunidad y reconozcamos que las personas que colocas a nuestro alrededor pueden ser hijos tuyos que necesitan que haya un Pablo guiado por el Espíritu Santo para compartirles las buenas nuevas de salvación. Aquellos que están clamando en hogares, en situaciones difíciles, en los hospitales, en las cárceles, diciendo y hablando al corazón de cada uno de nosotros para decirnos: ven y ayúdanos. Así hay un mundo hoy clamando y diciendo: ven, ayúdanos. Y tú tienes en tu boca palabras de vida y de vida eterna. Amén. Hemos finalizado con el culto al Señor y bendecimos a Dios, hermano, porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. ¿Les parece si cantamos unos dos coritos, hermano, antes de despedirnos? Cuatro rincones de esta tierra se puede oír a alguien llorar. Son lágrimas de esperanza por un futuro que pronto vendrá. Promesas de un avivamiento que a Chile entero va a tocar. Recibimos la promesa, lo que Dios habló se cumplirá. Chile, en tu tierra existe un pueblo
que te ama, que clama por ti y que cree en la promesa que Dios vendrá a restaurar nuestra tierra. Dígalo conmigo. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillará y orará, si mi rostro buscará, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, sus caminos malos se convirtieron, yo iré, perdonaré, su tierra sanaré, su tierra sanaré, su tierra sanaré. Esa es la promesa del Padre. Él vendrá, Él sanará, Él restaurará esta nación. Si tú lo crees, levanta tu mano arriba y di fuerte amén. Tierra existe un pueblo, tiene una iglesia que te ama, que clama por ti y que cree en la promesa que Dios vendrá a restaurar nuestra tierra. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillará y orará, si mi rostro buscará, si mi rostro buscará, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, en sus caminos malos, miren lo que promete el Señor, yo iré, perdonaré, su tierra sanaré, su tierra sanaré, su tierra sanaré. Oh, sí, Él vendrá, Él restaurará esta nación, si su pueblo se humillará y buscará su rostro. Él oirá desde el cielo, restaurará. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Dígame. Su tierra sanaré. Apláudale al Señor. Apláudale al Señor. Más fuerte ese aplauso para el Señor. Más fuerte ese aplauso para el Señor.